¿Qué tal? Muy buenos días, chicos. Pues miren, decidí grabarles este video para explicarles algunos temas sobre inyección electrónica, darles como una breve introducción y pues más adelante que podamos hacer un caso pues práctico, o sea que ya trabajemos directamente sobre una moto. Entonces pues sí me gustaría que pongan mucha atención a lo que les voy a explicar, que si tienen cualquier duda no duden en preguntarme, de hecho pues pregúntenlo en el grupo porque probablemente pues alguien más tenga la misma duda. Y pues lo que quiero no es realmente que memoricen los datos ni que memoricen los nombres, sino que simplemente pues entiendan la lógica y comprendan pues de qué se trata la electrónica. La realidad es que cuando empiezas a entender pues cómo es que funcionan los sensores, los actuadores, al final puede aparecerte un sensor que quizás sea distinto, o sea, quizás una moto trae un sensor de temperatura de, no sé, de la transmisión, pero si ya entiendes cómo funcionan los sensores de temperatura, bueno, pues va a ser muy fácil que puedas diagnosticar ese sensor, aunque no lo revisemos aquí específicamente, ¿vale? Bueno, como les decía, el objetivo del curso es diagnosticar fallas relacionadas con los sistemas de inyección electrónica. Obviamente que aprendan a medir voltajes, tierras, presión, que puedan diagnosticar los sensores. También que sepan utilizar correctamente el escáner y bueno, que apliquemos todos un flujo de diagnóstico estándar, un flujo lógico, es decir, que siempre pues llevemos un mismo procedimiento. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si ustedes comienzan una revisión y en algún momento se llegan a atorar, pues a cualquier otra persona, ya sea a mí, a Carlos o a quien quieran preguntarle, pues ya sepa en qué paso van específicamente y no tengamos que hacer todo desde el principio, sino que empecemos pues a partir de donde se trabaron, ¿no? Es decir, por ejemplo, si una moto pues ven que tiene problemas con la computadora, bueno, para esto ya ustedes revisaron la batería, ya revisaron las tierras, ya revisaron todo, entonces vienen, nos dicen, ¿sabes qué? Ayúdame a determinar que esta computadora está defectuosa, pero ya sabemos que todo lo demás se revisó, ¿vale? Bueno, ¿qué es la inyección electrónica? La inyección electrónica pues prácticamente es un sistema de las motocicletas que lo que hace es controlar la mezcla de aire y de combustible, ¿vale? ¿De qué nos sirve esto? Bueno, pues cuando tú controlas la cantidad de aire y de combustible de manera electrónica, pues en tiempo real la combustión se va ajustando, ¿no? Los parámetros de inyección, es decir, la cantidad de combustible que entra, la cantidad de aire, el tiempo de la chispa, muchos otros parámetros. ¿Esto con qué objetivo? Bueno, pues gastar menos combustible y tener el máximo rendimiento, ¿no? Generalmente pues las motos de inyección electrónica, aunque sea el mismo cilindraje, pues van a tener mejor desempeño que una carburada, ¿no? Porque se está ajustando constantemente. Por ejemplo, si le pones otro tipo de combustible o si te vas a Veracruz, que es una altura menor respecto al nivel del mar, o por ejemplo le haces algún tipo de modificación, algún otro tipo de filtro de aire, pues automáticamente la motocicleta se va a ajustar. Aquí es muy importante diferenciar entre dos cosas que tienen los sistemas de inyección electrónica. La primera son los sensores, que son pues dispositivos que miden diferentes cosas, temperatura, presión, nivel de oxígeno, y esos mandan la información a la computadora. Y después tenemos lo que son los actuadores, que son dispositivos que ejecutan órdenes que le da la computadora. Por ejemplo, aquí podemos tener la bobina, es un actuador. ¿Por qué? Porque la computadora le manda una señal y esta manda la chispa, ¿no? También, por ejemplo, la válvula jack. Hay muchos otros actuadores, pero bueno, estos generalmente hacen algo, no sensan algo. Entonces reciben una señal de la computadora, no mandan una señal hacia la computadora. Entonces sí hay que hacer muy clara como que esa diferencia para que pues puedan hacer un correcto diagnóstico, ¿vale? Bueno, la arquitectura de los sistemas de inyección electrónica pues realmente es básica y es igual en todas las motocicletas. O sea, todas las motocicletas van a tener una ECU o computadora o como le quieran llamar, van a tener los sensores. Los más importantes y básicos que siempre van a tener es el CKP, el TPS, el MAP, el IAT, el ST, el sensor de oxígeno o O2. Y los actuadores que van a tener, como les decía, es el inyector, la bobina, el IAC, la bomba de gasolina. Obviamente necesitamos una alimentación eléctrica, una batería, un sistema de carga y necesitamos pues aire y combustible, ¿no? Eh, Les digo que es muy básico porque al final de cuentas pues es como siempre decimos, ¿no? Con las motos viejitas, ¿no? O sea, tienes aire, tienes chispa, pues tiene que encender, ¿no? Igualmente las de inyección electrónica, nada más pues que aquí tienen sensores y actuadores, pero esencialmente necesitamos lo mismo.
pues aire, combustible, y lo que van a hacer los sensores pues va a ser medir y controlar cuánto aire y cuánto combustible va a entrar. Vale, antes de revisar cualquier sistema de inyección electrónica tenemos que desconectar la batería. Obviamente si vamos a hacer pruebas pues en las que tenemos que medir voltajes tiene que estar conectada la batería. Pero si van a estar arreglando cables, si van a estar haciendo pues cosas que pudieran intervenir con la computadora, pues de preferencia hay que desconectar la batería para que no vayamos a quemar la computadora. Algo de lo más importante cuando trabajamos con la inyección electrónica es ser muy cuidadosos porque las computadoras son muy sensibles y son componentes muy caros. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado de que no vayamos a provocar un corto o algo que pudiera dañar la computadora. Si tienen dudas y no saben cómo hacerlo, pues primero pregunten para evitar pues cualquier problema con una computadora, ¿vale? No usar una lámpara de señales en la EQ, eso, bueno, ya nos sucedió una vez, al estar probando pues donde estaban tierras y donde había corrientes con una lámpara de pruebas normal, pues se quemó la computadora. ¿Por qué? Porque lo que hace pues es cerrar el circuito y obviamente provoca un corto y se quema la computadora. Entonces nunca usen lámparas normales, las de prueba que usamos comúnmente, nunca la usen cuando están revisando un sistema de inyección. Mejor usen el multímetro o bueno, en 20 de noviembre tenemos la lámpara lógica, esa es muy útil. La verdad es que me ha costado mucho volver a conseguir una de esas, pero bueno, en cuanto encuentre alguna les voy a pedir para que cada uno tenga su lámpara lógica. La lámpara lógica tiene dos terminales, o sea, se conecta la batería positivo y negativo y funciona a través de LEDs. Entonces, automáticamente cuando tú lo pones, prende en verde o prende en rojo, dependiendo si es tierra o si es una alimentación, ¿no? Bueno, y también siempre evitar manipular los conectores calientes, que esos son los que tienen pues potencia, ¿no? Por ejemplo, los del estator, los del regulador de voltaje, etcétera. Vale, ahora sí vamos a empezar con lo que son los sensores. El primero y el más importante de todos es el CKP, porque a partir de ahí empieza pues todo lo demás, ¿no? El CKP detecta cuántas revoluciones por minuto lleva el motor y además detecta pues la sincronía, es decir, el punto muerto superior o el punto pues el que sea, pero en base a ese determina pues en qué momento mandar la chispa, ¿no? Ese es muy fácil de corroborar, simplemente le van a medir la resistencia, tiene dos terminales o a veces tres, y tiene que tener una resistencia de entre 250 y 550 ohms, ¿vale? En estos casos, y bueno, en casi todos los sensores, pues tienen que saber cómo funcionan. Por ejemplo, aquí el CKP es un sensor de tipo Hall, o sea, genera una corriente alterna cuando el motor gira, ¿vale? Es digamos como un imán, pasa el rotor cerca del sensor y genera una corriente. Entonces, les digo, primero pueden medir la resistencia entre las dos terminales, debería de ser eso, y también pueden medir la señal de corriente alterna, es decir, ponen el multímetro en voltaje alterno y miden, pues tiene que haber un voltaje, ¿no? Que obviamente incrementa conforme tú aceleras, ¿vale? Cuando el sensor CKP está fallando, de plano no enciende la moto, o sea, la mayoría de cosas no va a encender. ¿Por qué? Porque pues no sabe si está girando el motor, no sabe en qué punto está, no funciona. O a veces se apaga en caliente, que es un poquito menos común, pero bueno, también puede suceder. Después tenemos el sensor TPS, que también es uno de los que más se dañan. Sí quiero entrar un poquito más en detalle en cómo funciona porque pues les puede ayudar a entender cuando está fallando y también les va a ayudar a poderle dar un mantenimiento. El sensor TPS al final de cuentas se llama potenciómetro, digamos que son dos pistas. Bueno, más bien es una pista que tiene una resistencia que va incrementando y tiene una aguja. Entonces, conforme la aguja va avanzando, la resistencia va siendo mayor, ¿vale? Entonces es como si fuera un CD, un disco de esos normales. Esa es la pista y la agujita va deslizando sobre ese, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues muchas veces esa pista o se daña o se llena de suciedad. Por eso les digo que les pueden dar un mantenimiento. O sea, si tú tienes una moto que, por ejemplo, aceleras y de repente se atora el acelerador o vas acelerando y de repente da un acelerador muy fuerte o hace como cosas extrañas con el acelerador, como si tuviera un chicote dañado, pues muchas veces puede ser el sensor TPS, pero a veces pues se le puede dar mantenimiento. Simplemente se desarma, se limpia esa pista, se ve en qué condiciones está y pues si todavía está
no muy rayada o no muy dañada, pues se puede volver a colocar. Para poder medir pues pueden medir la resistencia, pueden medir voltaje, es mucho más fácil. Siempre van a tener tres cables, uno de tierra, uno de alimentación y el que va a ser la señal. Entonces van a medir obviamente la tierra y la señal para ver pues qué valores les arroja, ¿no? Cuando está pues en ralentí debería tener un voltaje entre 0.5 y 0.7 y cuando aceleras a fondo pues debería estar entre 4.0 y 4.5 volts. También tienen que observar que no haya saltos, es decir, le ponen el multímetro, en reposo está en 0.5, van acelerando lentamente y tienen que ir avanzando los números poco a poco hasta el 4.5. Si de repente, por ejemplo, empiezas a acelerar, sube hasta 1.5, deja de subir y de repente salta a 3.8, quiere decir que la pista pues ya está dañada, ¿no? Entonces ese tramo entre el 1.5 y el 3.8 pues ya no está detectando correctamente, entonces pues hay que reemplazar el sensor. Aquí también me parece importante mencionarles que este sensor específicamente, pero pues la mayoría, son sensores universales. ¿Por qué? Porque obviamente los sistemas de inyección electrónica pues son desarrollados por pocos fabricantes. O sea, por ejemplo, Bosch hace sistemas de inyección y algunos otros, ¿no? Entonces pues hacen componentes que son estándar para carros, para motos, puede ser la misma pieza para un Nissan que para un Ford y para una Benelli, ¿no? Entonces siempre que vayan o quieran cambiar un sensor o determinen que está dañado, pues intenten buscarlo localmente a pinza, en AutoZone y pues de carro, ¿no? Simplemente lleven la muestra y es muy probable que lo encuentren. Bueno, después tenemos lo que es el sensor MAP. Es el sensor de presión de masa aire. Mide realmente el vacío que hace el motor. En reposo debería estar entre 1 y 1.5 volts. Conforme tú aceleras, debería de subir. Si este sensor falla, provoca un ralentí oscilante, ¿vale? Este sensor sí es muy interesante. Realmente es muy raro que llegue a fallar, pero sí nos habla mucho pues de en qué condiciones está la moto. ¿Por qué? Porque una moto que está trabajando correctamente, tú deberías de acelerar y debería de subir efectivamente el vacío que hace el motor, ¿no? Pero muchas veces cuando, por ejemplo, tienes un problema ya en el motor o cuando no tienes, por ejemplo, el actuador, el IAC, que es el que se encarga de cuánto aire entra al motor, pues vas a ver mediciones medio raras en este sensor MAP. En ese sí me gustaría, pues, mostrárselos físicamente cómo debe de comportarse, porque, pues, es más claro si lo ven, ¿no? Si ven cómo conforme tú aceleras va subiendo, pero de repente tiene un bajón cuando pues deja de succionar suficiente aire. Entonces pues es muy curioso y sí tienen que verlo para que entiendan cómo debe de funcionar cuando está trabajando correctamente todo. Porque cuando vean una lectura rara en este sensor específicamente del MAP, pues sí va a ser un buen indicativo de qué problema tiene la moto, ¿no? Si tiene un problema de quizás un inyector tapado o si tiene un problema de, como les digo, de motor. Entonces, bueno, sí vamos a entrar en más detalle cuando revisemos físicamente una moto, ¿vale? Después tenemos el sensor IAT y el sensor ST, ambos son sensores de temperatura. La diferencia es que uno es el de temperatura de admisión y el otro es el de temperatura de anticongelante en el motor, ¿vale? Entre más frío esté va a tener una mayor resistencia, entre más caliente esté va a tener una menor resistencia, es decir, un mayor voltaje. ¿Qué fallas provoca? Bueno, pues una mezcla incorrecta. ¿Por qué? Porque obviamente cuando la moto está fría va a tender a inyectar más combustible. Entonces, si tu sensor de temperatura del motor está fallando, pues la computadora piensa que el motor nunca entra en temperatura y siempre está mandando gasolina de más. Entonces, pues se va a sobrecalentar el motor, va a gastar gasolina de más y pues va a provocar problemas, ¿no? Muchas veces pues la gente ignora ese tipo de sensores, dice pues es un sensor de temperatura, no pasa nada, o sea, simplemente no voy a ver la temperatura, pero pues sí tiene pues consecuencias dentro del motor, ¿no? Y todo ese tipo de fallas se tiene que corregir y además pues es un sensor que obviamente si tiene un problema pues te va a estar prendiendo el indicador en el tablero, ¿no? Después tenemos lo que es el sensor de oxígeno, este también es uno de los más importantes.
Lo que hace es, digamos que después de que la computadora hace pues todos los ajustes de inyección y hace el tiempo de la inyección y todo lo que tiene que hacer, pues obviamente salen los gases de escape y el sensor de oxígeno confirma lo que está haciendo la computadora, ¿no? Entonces le permite ir haciendo ajustes dependiendo de pues, cómo se esté comportando, ¿no? Porque a pesar de que tenga sensores de temperatura, de presión, de todo lo que tú quieras, pues hay variables que no se pueden controlar y para eso funciona el sensor de oxígeno. Aquí hay dos cosas muy importantes. Muchas veces hay gente que cambia los sensores de oxígeno nada más porque sí. La realidad es que los sensores de oxígeno son muy fiables, es muy raro que se lleguen a dañar, aunque sí tienen un tiempo de vida útil. Digamos que pueden durar, no sé, quizás 10 años o hasta 100,000 kilómetros. Entonces, si tienes una moto con poquito kilometraje o una moto que es relativamente nueva y el escáner te está diciendo que tienes un problema en el sensor de oxígeno, hay que tener mucho cuidado porque es muy probable que no sea el sensor como tal. ¿Por qué? Porque, bueno, como les decía, el sensor de oxígeno confirma que todo lo que quiere hacer la computadora está bien. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes un sensor defectuoso de temperatura, de presión del aire, un actuador defectuoso, quizás un inyector tapado o algo así, pues obviamente vas a tener una combustión mala, puede que estés inyectando combustible de más y no se está quemando, entonces está saliendo una mezcla muy rica, o sea, pues con mucha gasolina. Y obviamente la computadora pues no sabe que el inyector está tapado, no tiene manera de censar eso. Lo único que sensa es que en el escape hay mucha gasolina. Entonces, ¿qué te va a arrojar la computadora? Pues un error en el sensor de oxígeno. Pero en realidad no quiere decir que esté fallando el sensor de oxígeno. Aquí realmente pues tienes un problema mecánico, ¿no? En un inyector quizás. Entonces, cuando el escáner les diga que hay un problema en el sensor de oxígeno, pues fíjense muy bien qué dice, porque siempre que te arroja una falla, te va a decir circuito abierto, circuito cerrado, voltaje alto, voltaje bajo, y eso te dice mucho pues de la falla, ¿no? Por ejemplo, si es un circuito abierto, pues quiere decir que quizás está roto el cable o efectivamente está dañado el sensor, ¿no? Si te dice voltaje alto, pues quiere decir que la mezcla está muy pobre y pues o te falta combustible o tienes por ahí, te está entrando aire de algún lado o algo así. Entonces, pues eh, siempre revisen bien esos detalles. Como siempre les digo, el escáner al final de cuentas no es una varita mágica, no nos va a dar un diagnóstico directamente, no adivina cuál es la falla, simplemente es una herramienta que nos facilite el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo? Pues nos dice directamente qué fallas tiene, nos permite ver los valores en vivo. De todos estos sensores que les he estado contando, obviamente se los voy a explicar personal, o sea, físicamente con una moto, pero bueno, todos estos valores de los sensores nosotros los podemos ir viendo en vivo en el escáner y eso es muy útil porque podemos ver pues qué pasa, por ejemplo, si tú aceleras, qué pasa cuando tú, por ejemplo, vas en una subida, inclusive podemos usar el escáner en movimiento y podemos ir viendo los valores en vivo, ¿no? Entonces, pues todo eso se los voy a ir explicando. Después, pues ya vamos a pasar a lo que son los actuadores. Como les decía, estos pues ahora sí que son dispositivos que siguen las órdenes de la computadora y pues van a hacer diferentes tareas, ¿no? En este caso el inyector pues obviamente es el que mete la gasolina a la mezcla. Obviamente necesita una alimentación de 12 volts, pero se alimenta a través de pulsos. O sea, si tú le pones el multímetro, de repente vas a ver 2 y de repente vas a ver 0, o posiblemente no lo veas porque es muy rápido. Necesitaríamos pues ahí utilizar una lámpara especial para poder ver los pulsos del inyector, o también utilizar el osciloscopio, que lo tenemos, pero la verdad es que ni al caso probarlos con osciloscopio. Realmente la mejor manera de probar los inyectores, directamente el inyector, es en el laboratorio de pruebas, o sea, vemos que inyecta bien, que no está tapado, limpiarlo y todo. Y si lo probamos y está bien y en la moto no está funcionando, pues quiere decir que ya es un problema o con la computadora o en la alimentación o algo más. ¿Vale? Les pueden medir la resistencia en el inyector, tiene que ser de entre 10 y 14 ohms. Y pues generalmente cuando falla un inyector, pues van a tener jaloneos, van a tener apagones, pierde potencia, pues es como muy claro, ¿no? Como cuando traes un carburador sucio. Entonces, la bomba de combustible, esta pues obviamente se encarga de
meter presión a todo el sistema de combustible. Generalmente es entre 43 y 50 psi. Cuando una bomba de combustible está defectuosa, tienes una caída o pérdida del caudal, entonces de repente tienes aceleración bien, pero pierde aceleración como pues, si se quedara sin gasolina, obviamente porque no tiene suficiente presión, ¿no? O a veces pues falla completamente y no enciende la moto. Aquí pues se puede revisar el filtro, se puede cambiar, se puede lavar la bomba, inclusive se le puede cambiar el repuesto o cambiar completamente la bomba, ¿no? Pero generalmente pues con una lavada queda. Y después tenemos pues lo que es la bobina de encendido, que como les decía, recibe la señal de la computadora y manda la chispa, las bujías, ¿no? Tiene que tener una resistencia en el embobinado primario de entre 0.3 y 1.0 ohms y en el secundario de entre 6.000 y 15.000 ohms. Generalmente cuando este componente falla es en caliente, o sea, tú andas en la moto y después de media hora se empieza a apagar, ya no enciende, pues es porque se calienta la bobina y se abren pues las bobinas y ya no manda la chispa, ¿no? Entonces, eso es muy fácil de determinar. Dejas la moto encendida y si después de un rato se empieza a apagar, pues es muy probable que sea la bobina o el CKP. Después tenemos el sensor IAC, perdón, el actuador IAC o el stepper. Muy seguramente lo conocen, probablemente no por su nombre, pero es un sensor así pequeño que va junto al cuerpo de aceleración y tiene como una agujita un poco gruesa que entra y sale con un resorte, y lo que hace pues es controlar el ralentí, ¿no? O sea, para que la moto siempre esté a las mismas revoluciones. Bueno, en algunas motos tienen otro tipo de actuador que es ¿cómo se llama? El TPS secundario, que es una mariposa, pues en las motos pequeñas tiene este IAC que se cierra y se abre para meter más o menos aire y pues que se mantenga estable la moto. Pues una falla común es cuando tienes el ralentí inestable, que la moto se acelera, se desacelera, pues es un IAC defectuoso, ¿no? Y además pues el escáner sí te va a decir directamente que está defectuoso, ¿no? En el caso de todos los actuadores, con el escáner tenemos la función de hacer pruebas. Entonces, digamos que ejecutamos esa orden y pues el IAC se tiene que abrir, se tiene que cerrar. Podemos quitarlo para verlo físicamente, pero si no, se escucha simplemente cómo hace el movimiento, ¿no? Al igual que la bomba de combustible también se puede probar en algunas motos. O sea, le das el comando y se va a escuchar cómo se enciende, cómo se apaga. Igualmente los inyectores y pues diferentes actuadores que pudiera tener la moto se pueden probar con el escáner, ¿no? Bueno, después tenemos lo que son las tierras y los positivos. Aquí pues hay que tener mucho cuidado porque de diferenciar las tierras pues que van a chasis o tierras comunes y las tierras que van a la computadora, porque no es lo mismo. A pesar de que son tierras, las tierras de las computadoras son tierras, digamos, controladas, o sea, tienen un voltaje fijo. ¿Por qué? Porque obviamente la computadora necesita tener valores exactos. O sea, si tú utilizas una tierra chasis, pues de repente puede tener 0 volts, pero a veces puede tener 0.3, 0.4. Entonces, si tú usas esas tierras para tus sensores, pues no vas a tener lecturas correctas y además puedes quemar la computadora. Entonces, siempre que verifiquen un sensor, pues obviamente verifiquen su alimentación y su tierra. Y si tuvieran que hacer una corrección en la tierra, háganla hacia el cable de la computadora que corresponde para que haya, pues para que se conserve esa lectura correcta, ¿no? También las caídas de tierras, pues vas a medir el voltaje tanto en un extremo de la tierra como en otro, y no deberías de tener una caída mayor a 0.2 o 0.3 volts. De igual forma con los positivos, si tienes una caída mayor, pues quiere decir que por ahí tienes algún corto o por ahí un cable ya está estirado o algo raro pasó, ¿no? Entonces pues habría que cambiar ese cable, ¿no? Y bueno, una falla muy muy común es que tengamos tierras malas, o sea que simplemente se rompió un cable de tierra, se desatornilló, se oxidó donde tenía la unión y ya no está haciendo correctamente tierra, y ese es el único problema, ¿no?
Otros componentes electrónicos importantes pues serían los relés y los fusibles, ¿no? Estos pues es muy simple verificarlos, solamente vamos a verificar la continuidad. Por ejemplo, en el caso de los relés, verificamos que cuando no esté activado no haya continuidad, luego lo alimentamos con 12 volts y verificamos pues que haya continuidad entre las terminales, ¿no? Pues siempre pueden revisar los que no se estén calentando, o sea, mientras la moto está funcionando que no se caliente, es muy común que los relays se calienten, y también los fusibles, porque a veces no se llegan a fundir, pero pues si se están calentando quiere decir que sí hay por ahí un problema, ¿no? Y bueno, pues siempre sacarlos, limpiar los pines, ponerle limpiador de contacto, si ven que es necesario. Y les voy a explicar rápidamente pues cuál va a ser el flujo de diagnóstico que me gustaría que estamos siguiendo todos. Obviamente lo primero que hay que verificar es la batería, porque pues desde ahí empieza todo, ¿no? Como les decía, pues la computadora necesita voltajes precisos para todo, o sea, eh, no puede tener ni la más mínima variación porque pues ya no es una lectura correcta. Entonces, si nosotros tenemos una batería que igual y funciona y la moto arranca, pero ya no está en buenas condiciones, pues realmente la computadora va a estar trabajando a ciegas, y muchas veces es tan sencillo como cambiar la batería y que se resuelva. Además, pues las baterías son, digamos, o sea, no es problemático probarle una batería. Entonces, si llega una moto y ves algo raro en la batería, o aunque no tenga nada raro, pues prueba la otra batería y ve qué pasa, ¿no? O sea, es probable que ese sea el único problema, y yo creo que en la gran mayoría de los casos es el único problema. Entonces simplemente pruébale la batería de otra moto, o tengan a la mano una batería 12, que es la que usan casi todas las motos grandes, para que la puedan probar. Y chequen eso primero, antes que otra cosa, chequen la batería y listo, ¿vale? Después, pues vamos a utilizar el escáner, o sea, aunque probablemente todavía sea una falla, o sea, que digas tú, pues no amerite ir por el escáner y esto y lo otro, pues la verdad es que les va a dar una muy buena referencia. Como les decía, nos va a decir si algún sensor tiene un voltaje alto, bajo, si tiene algún corto. Aunque la computadora no prenda directamente el check, sí es importante escanearla, porque hay algunas fallas que no encienden el check, pero que sí son importantes. Entonces, siempre escaneenlas, vean todos los códigos que les arroja, bórrenlos todos, restablezcan todo lo que puedan. Y también les voy a explicar, como les decía, cómo ver los valores en vivo, porque esos son súper importantes. O sea, te hablan mucho, mucho de cómo está trabajando la moto. O sea, al final de cuentas, digo, tú la puedes escuchar y puedes tener muchísima experiencia, pero no hay nada como estar viendo los datos duros en vivo. Entonces, eso sí quiero pues explicárselos muy bien, y sobre todo entiendan qué significa cada dato, ¿no? Este, bueno, una vez que escanearon y que ya tienen pues un mejor panorama de las condiciones de la moto, pues podemos proceder a medir la presión de la bomba de combustible. Aquí obviamente depende del tipo de falla, ¿no? O sea, si tienes una falla pues que no está relacionada con combustible, obviamente no hay que medir la presión, ¿no? Pero también sería uno de los primeros pasos. ¿Por qué? Porque también una de las fallas más comunes es una bomba de combustible sucia. O sea, muchas veces las motos pues se quedan bajo la lluvia, o luego cargamos pues donde sea y a veces está revuelta la moto, y pues mil y un cosas que pueden provocar una bomba de gasolina sucia. Entonces pues simplemente abran el tanque, vean en qué condiciones está, ahí ya se debería de ver pues más o menos si se ve algo de suciedad. Si no, de todas formas, pues lavarle la bomba de combustible a una moto después de, no sé, 15,000, 20,000 kilómetros, pues no está de más. Y obviamente pues toda esa suciedad se va también a los inyectores, entonces también hay que revisarlos, considerar lavarlos. Por eso es que en los paquetes que les he enviado sobre diagnóstico y eso, yo incluí lavado de inyectores, lavado de bomba de gasolina, porque es de lo más común, y de todas formas, les repito, no le hace ningún mal a la moto hacérselo. Entonces pues procuren incluirlo en cualquier diagnóstico, ¿no? Después hay que revisar la chispa, eso pues creo que todos sabemos cómo hacerlo. Posteriormente pues procederíamos a revisar los sensores. Aquí de preferencia pues ya deberíamos de tener una idea con el escáner de cuál es el problema. Después revisar las tierras, verificar todas las tierras, tanto las que van a la computadora, las que van al chasis, verificar las caídas de voltaje. Y luego realizar prueba B. ¿Qué es eso? Pues probarle quizás otro sensor, quizás otra computadora. Aquí pues a veces es complicado porque no tenemos los componentes, pero pues consideren que por ejemplo en
a PIMSA pues no son componentes caros, ¿no? O sea, a veces los sensores cuestan 100, 200 pesos y pues obviamente por la complejidad de las reparaciones a veces y pues para poder ofrecer una garantía de que en caso de que el sensor le llegue a fallar se lo reemplacemos sin costo, pues obviamente tenemos digamos que ese margen para poder comprar sensores y si por algún motivo no fuera, bueno, pues conservarlo, ¿no? Para otra moto porque les digo que son universales, ¿no? Entonces, bueno, aquí igual si dicen, ¿sabes qué? Tengo la sensación de que puede ser este sensor, vi por ahí una medición medio rara, pues me marcan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, creo que puede ser este sensor, como lo vamos a traer y vemos, y pues probablemente le podamos hacer así, ¿no? O sea, aunque todavía no estemos 100% seguros, pues sí realizarle ese tipo de pruebas, ¿no? Y bueno, pues posteriormente obviamente la prueba en carretera, ¿no? Que ahí pues nos puede arrojar datos pues muy distintos a lo que nos da pues parada en el taller, ¿no? Les voy a explicar algunos casos por aquí que les puse. Por ejemplo, una moto que arranca, enciende bien, pero posteriormente se apaga. Bueno, pues ahí directamente procederíamos a revisar la presión del combustible, si es correcta, si se mantiene, porque a veces podemos tenerla de repente porque enciende la bomba, pero pues no puede mantenerla porque ya está muy tapada, ¿no? Y también hay que revisar pues los relays, las conexiones y todo, ¿no? Otro caso sería, por ejemplo, que tengamos un relay inestable, un ralentí inestable, perdón. En este caso, pues tendríamos que revisar las mangueras de vacío, que estén todas bien conectadas, que ninguna tenga alguna fuga por ahí, porque obviamente estas, si hay cualquier fuga, pues pierde por ahí presión y ya la computadora no sabe pues qué está pasando, ¿no? Entonces no puede regular correctamente el ralentí. Otro motivo sería un TPS sucio, o sea o dañado, que obviamente pues aunque tú tengas el acelerador suelto, pues no manda una señal constante de voltaje, entonces pues acelera y desacelera como si tú estuvieras moviendo el acelerador, ¿no? Y otro motivo sería el sensor de temperatura que estuviera mintiendo en frío, que obviamente pues de una temperatura incorrecta la computadora manda más o menos combustible y pues nunca llega regular. Otro de los casos que podrían provocar que no tengamos pulso en el inyector sería obviamente un CKP dañado, o sea, no sabe la computadora en qué posición está el cigüeñal, entonces no sabe cuándo mandar la señal del inyector, ¿no? Otra sería que la ECU no esté bien alimentada, o sea, que tenga una tierra mala o que no tenga suficiente voltaje, o que de plano esté dañada la ECU, o quizás un cable por ahí dañado entre la computadora y el inyector. Estos son algunos de los valores de referencia que les di durante la presentación, por si quieren tomarle una foto en esta página específicamente. Son los valores del TPS, tanto cuando está cerrado el acelerador a cuando está totalmente abierto. La presión estándar de la bomba de gasolina, los valores estándar de resistencia del sensor CKP, la resistencia de la bobina, tanto de la primaria y la secundaria, y los valores de referencia del sensor de oxígeno. Aquí, bueno, obviamente va de punto 1 a punto 9, pero normalmente debería estar en punto 7. O sea, si lo tienes muy cercano al punto 9 o muy cercano al punto 1, pues quiere decir que si tienes un problema en la inyección. Si el valor que tienes es totalmente fijo, o sea, si no se mueve, es probable que el sensor esté dañado. Si sí se está moviendo y les digo, tiene valores raros, muy altos o muy bajos, pues tienes un problema en la inyección, ¿no? Y si tendrías que, pues el escáner te va a decir seguramente qué es, o si no tienes que revisar físicamente la bomba de combustible, los inyectores, porque algo por ahí está pasando, ¿no? Y como les decía, o sea, al final de cuentas, quizás esta es una presentación muy corta y quizás no les estoy explicando todos los casos, ni les estoy explicando a detalle quizás colores o cuántos cables tiene cada uno. ¿Por qué? Porque como les decía, mi idea no es que memoricen cosas ni que digan, cuando venga una Benelli le voy a revisar este cable. No. Mi idea es simplemente que entiendan cuál es la lógica de esto. ¿Por qué? Porque pues es imposible que les explique los sistemas de todas las motos. O sea, inclusive en la misma marca, de un año a otro va a ser muy distinta, ¿no? Entonces, pues no vamos a poder revisar caso por caso, pero al menos si entienden de cómo funciona cada sensor,
qué es lo que hace, más o menos en qué parte de la moto va al menos, pues les va a permitir entenderlo y quizás se pueden apoyar, o más bien se tienen que apoyar de los manuales de servicio, o quizás si no se quieren complicar tanto, pues como les he dicho, pueden utilizar pues ChatGPT o cualquier herramienta que les guste, que la verdad les va a ayudar mucho porque pues empiezan, ¿no? Revisan batería, revisan todo lo que vimos aquí en el diagrama de flujo. Y entonces en la parte que se lleguen a atorar de que, ¿sabes qué? Pues mira, ya revisé todo, pero no estoy seguro cómo revisar este sensor, pues ya nada más le preguntas, oye, ¿cómo reviso el sensor de tal moto? Y pues te va a ayudar, ¿no? Y ya sabes que ese sensor, pues, no sé, el sensor TPS es un sensor de resistencia y pues simplemente con que te digan qué cable es cuál, pues ya sabes qué es lo que tienes que medir o qué es lo que tienes que encontrar, ¿no? O también entendiendo esto, pues va a ser mucho más fácil que podamos todos comunicarnos, digamos que en un mismo lenguaje, entendiendo qué es cada sensor, qué es lo que hace y así, ¿no? Eh, y bueno, pues este es un repaso de lo que tenemos que revisar pues en este procedimiento para verificar el sistema de inyección electrónica. Es batería, la presión de combustible, que tengamos chispa, verificar los sensores, las lecturas de cada uno, que esto lo vamos a hacer fácilmente con el escáner. Si seguimos teniendo problema, pues revisamos cada tierra y pues finalmente confirmamos que todo esté bien. ¿Vale? Cualquier duda, no duden en preguntarme. Nos estamos poniendo de acuerdo para vernos presencialmente, para ver con qué moto podemos pues, revisar todo esto que platicamos. Y por ahí si hay algún otro sensor o algún otro tema que creen que pudiera beneficiarles, que lo platicáramos, pues díganme y creo que, bueno, espero que este formato les haya agradado, que hayan entendido. Y pues si es así, háganmelo saber, pues para que sigamos viendo temas de este tipo así, porque la verdad pues se me hace muy fácil que cada uno lo pueda ver a su ritmo, en su casa, y pues también para mí es más cómodo, ¿no? Vale, chao.